Muy buenos días, queridos hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Estamos continuando hoy nuestra serie dominical expositiva del libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Tenemos esa línea de pensamiento, esa línea hermenéutica que nos va a servir de derrotero durante todo el estudio para no salirnos del propósito central de la Escritura, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero Vencedor, y la esperanza, el gozo, la alegría, la gratitud que Él produce en su pueblo pese a las circunstancias o a las adversidades. Estamos en el capítulo 6, descifrando el mensaje de los sellos, los 7 sellos apocalípticos, que para muchos son sellos enigmáticos, cataclísmicos, de ciencia ficción, atribuidos al anticristo, atribuidos a los poderes ocultos del falso profeta. No obstante, nosotros a la luz del estudio bíblico hemos visto que estos 7 sellos lo que nos muestran es el gobierno absoluto de Dios y la obra preciosa de Jesucristo en medio de la iglesia. Dijimos que el primer sello hace alusión a la santidad de Dios y a la obra perfecta de Jesucristo como Rey, que el segundo sello hace alusión a Jesucristo como verdadero y suficiente Redentor, el tercer sello hace alusión a la justicia perfecta y absoluta de Cristo en medio de su iglesia, y el cuarto sello hace referencia a la obra perfecta de Jesucristo como Señor resucitado y gobernante de la historia de la redención. Maravillosas verdades hemos estado encontrando hasta aquí. Estamos en el quinto sello. Las almas bajo el altar y el clamor lacónico, el clamor desgarrador de estas almas, suplicando, pidiendo, implorando justicia. El versículo dice de la siguiente manera: y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? La primera oración que encontramos en el libro de Apocalipsis a través de una pregunta retórica, una pregunta circunstancial, una pregunta desgarradora que implica o que amerita una respuesta pertinente y oportuna. ¿Hasta cuándo, Señor? Y ese es el título de nuestra prédica hoy. ¿Hasta cuándo, Señor? Es una pregunta que absolutamente todos los seres humanos nos hemos hecho. Es una pregunta que los cristianos nos formulamos con frecuencia, especialmente cuando hay sufrimientos, cuando tenemos adversidades, cuando tenemos dificultades y especialmente cuando estamos en situaciones que no podemos resolver con facilidad. La pregunta que surge del fondo de nuestro corazón es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Es una pregunta común a todos nosotros. Es una pregunta común a todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Sabe por qué es común? Porque todos somos de la misma materia prima. Pecadores, redimidos por gracia, pero afrontando realidades de dolor, realidades de incertidumbre. Aún los niños desde muy pequeños muchas veces dicen: ¿y por qué a mí? ¿O hasta cuándo? ¿Sí? Es una pregunta existencial. Es una pregunta que nos formulamos los seres humanos. Es una pregunta antropocéntrica que muestra la condición, la realidad, la materia prima de la cual nosotros estamos hechos, que muestra la realidad del sufrimiento, del dolor, de la angustia, del desazón, y que frente a eso nosotros nos interrogamos. Y esos interrogantes exigen, demandan respuestas satisfactorias que tranquilicen la conciencia, que mitiguen la angustia y que por supuesto nos dirijan a Dios. Yo quiero que nos ubiquemos un poco en el lugar que Dios estableció para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como su lugar de adoración. Recordemos que el tabernáculo, o posteriormente el templo, estaba constituido básicamente de 3 lugares principales. Esos 3 lugares principales eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Conocemos perfectamente eso porque somos asiduos lectores de la Escritura. Entonces, si les preguntáramos hoy, salimos con un 100 en el resultado del examen. Que yo sé que todos leen su Biblia, sacan apuntes y meditan a diario. Pero yo quiero repasar con ustedes. 3 lugares principales tenía el tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio
había dos partes básicamente, ¿cierto? Que era el altar del sacrificio y el lavadero o el lavacro, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes después de los sacrificios y se preparaban para entrar al lugar santo. En el atrio era donde se oficiaba el degollamiento de los becerros que se traían para el sacrificio. Y en el atrio podían estar todos los hebreos o los judíos que iban a participar de la ceremonia. Era un lugar público el degollamiento, era el matadero. Ahí estaban las mujeres, los niños, los extranjeros, los adultos, los jefes de familia presenciando uno de los actos más terribles dentro de las ceremonias del pueblo hebreo. Era el acto de degollar animales inocentes que sirvieran como sustituto para que no murieran las familias hebreas y que sus pecados fueran cubiertos a través de la sangre. El altar del sacrificio. El texto anterior, el versículo 9, lo asociamos con el altar del sacrificio. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos y la sangre testifica de su injusticia o de su degollamiento. Dijimos que el término apropiado para ese texto no es muertos, sino degollados. Es decir, acribillados de manera injusta por un propósito y por un fin. El texto de hoy que nos corresponde, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Nos vamos a ubicar en el segundo lugar de esta tienda de adoración, el lugar santo. En el lugar santo había tres partes, básicamente, en ese auditorio donde estaban reunidos los que iban a escuchar la enseñanza o los que participaban de la ceremonia cúltica pública entre los hebreos. Había tres elementos. Estaba la mesa de los panes de la proposición, ¿sí?, que simboliza el alimento nuestro, que es Cristo. Estaba el candelero de oro con 7 brazos y 7 lamparillas, ¿cierto?, que representa la luz incandescente del Espíritu Santo, llenándonos con su presencia y confortándonos con su poder cuando estamos ante Él. Y estaba también el altar del incienso. El altar del incienso, dice Apocalipsis, representa las oraciones de los justos, las oraciones de los santos. El altar del incienso era un lugar donde se rendía, se quemaba, se ofrecía permanentemente incienso con unas especies que el Señor había determinado, y ese incienso simboliza la constante y permanente vida de oración de los creyentes en la presencia del Señor. 3 elementos extraordinarios: Cristo, nuestro alimento; el Espíritu Santo, nuestra fuerza, nuestro consuelo y gracia; y los creyentes continuamente intercediendo al Señor en cualquier realidad. El texto que nosotros estamos viendo, ¿a qué lugar corresponde? ¿Al altar del sacrificio o al altar del incienso? Vamos avanzando, vamos como si fuésemos entrando lentamente para llegar al último lugar, que es el altar de la alianza o el arca del pacto, que nos corresponderá el próximo domingo. Domingo pasado estábamos ubicados en el matadero, lo terrorífico del matadero, lo cruel y lo cruento del matadero. Ver cómo una lista interminable de animales eran traídos para ser degollados, animales inocentes, animales perfectos, animales que no habían cometido ningún crimen, pero que tenían que ser degollados en presencia del pueblo para recoger su sangre y luego ser presentada posteriormente en expiación por los pecados. Pero en el versículo de hoy estamos en el lugar santo, el lugar del culto, el auditorio, posiblemente como este, un poco más pequeño quizás, un auditorio limpio, un auditorio con 3 elementos que nos representan: la palabra, que es Cristo, aquí la tenemos; nos representa la luz del Espíritu Santo, que la tenemos aquí entre nosotros, pero también representa que el pueblo de Dios se reúne para escuchar la palabra y para orar a Dios. Son los 2 fines principales, prácticos, por los cuales estamos hoy reunidos acá: para escuchar la palabra y para rendirnos ante Dios en oración. Y clamaban a gran voz.
diciendo. Lo primero que el texto nos va a decir es de un clamor. Recordemos que ha habido muchos clamores en el libro de Apocalipsis, en los primeros 5 capítulos. Ha habido el clamor de mártires sacrificados injustamente. Ha habido el clamor de seres angélicos o celestes, llamando la atención como voz de trompeta para que Juan y toda la congregación alerte a la importancia y a la autoridad de la voz. Ha habido también clamor de parte de Juan, ¿sí? Haciendo preguntas, ¿quién es digno? ¿Quién responderá? Y ahora tenemos un clamor, y es el clamor de las almas que están bajo el altar, pero ahora están en el lugar santo, en el altar de la oración, en el lugar donde se ofrece el incienso a nuestro Dios. Y clamaban a gran voz. Y me gustan muchísimo las expresiones superlativas de la Escritura, porque nos muestra la fuerza, la autoridad, el compromiso con el cual se hacen las cosas. Y desde ya este es un llamado de atención para nosotros. Cuando cantaban los 24 ancianos, ¿cómo cantaban? A gran voz. Es decir, con fuerza, con gozo, estaban comprometidos en la alabanza. No era algo pasivo, no era descoordinado, no era como para que nadie nos escuche, era que todos nos escuchen. Y luego vamos a ver cómo oraba. ¿Cómo claman estas almas? ¿Qué dice el texto? A gran voz. Es decir, ¿cómo oran? ¿Cómo suplican? No estamos hablando de una gritería. ¿Sí? No estamos hablando de algo bullicioso y escandaloso. Estamos hablando de que se dirigían a Dios con clamor, con intensidad, con fuerza, con devoción, con profunda compasión y pasión, suplicantes por la situación que ellos están afrontando y suplicando a quien puede respondernos para que nos haga justicia. Si nosotros tenemos una angustia muy grande y nos dirigimos a alguien para que nos ayude, por supuesto que nosotros no le decimos buenos días, necesito un favor, ¿me puede colaborar? Porque eso no denotaría la angustia, la carga que tenemos, la urgencia que tenemos. ¿Cómo lo haríamos? Quizás llorando, con movimientos en nuestro cuerpo, diciendo, mire, por favor, tengo una urgencia, te suplico, ayúdeme, necesito, es urgente, ¿me puedes ayudar? Y es justamente lo que están haciendo aquí las almas de los que están, de lo que está denotando acá el texto. Y clamaban a gran voz, al unísono, en una misma voz, en una misma solicitud, una misma petición. Y la petición se introduce con una pregunta existencial. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? En un lenguaje más castizo sería basta ya, ¿sí? o no puedo más, o no soporto más esta situación. En un lenguaje mucho más cotidiano sería, Señor, no tengo fuerzas para seguir. Imposible continuar de esta manera. ¿Sí? Sucumbo, me hundo, muero si tú no me auxilias, si tú no me ayudas, si tú no vienes en mi socorro. ¿Qué sería de mí? Es una angustia profunda, es un clamor que implica urgencia, que implica profundidad, que implica muchísima angustia por la realidad que se va a describir. ¿Hasta cuándo, Señor? Ahora, cualquiera de nosotros diríamos, ¿cómo atrevernos nosotros a decirle a un Dios santo y perfecto y soberano esa pregunta? ¿Sí? ¿Cómo interrogarlo a Él con urgencia, posiblemente con lágrimas, con súplicas de rodillas? Decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No sería muy atrevido de parte nuestra? Al justo y santo Dios que conoce los tiempos y que ha prefijado todos los designios con sabiduría y conocimiento, llegar nosotros y decirle, Señor, por favor, ¿hasta cuándo? No obstante, estamos hablando no de una realidad común, estamos hablando de una realidad angustiante y desgarradora, una realidad donde nosotros mostramos nuestra finitud,
nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia para responder, nuestra ignorancia para conocer los tiempos. Y nos dirigimos al que conoce los tiempos, al que tiene la sabiduría y el poder para decirle: Señor, yo no sé los tiempos, yo no conozco los propósitos, no conozco los límites, Señor, ¿hasta cuándo? Tú que conoces todo y que has determinado las cosas, por favor, auxílianos. El clamor, más que encontrar una respuesta en términos de tiempo, como una semana más, o hoy se termina esto, o esperen este año, el clamor apunta a una respuesta que mitigue la necesidad de esperanza y de confianza que esta multitud está prefigurando. ¿Hasta cuándo? Ahora, lo más interesante de esta oración, porque es una oración bastante angustiante, es una exclamación en la presencia del Señor, en el altar del incienso. Lo más extraordinario de esta oración es que luego de hacer esa pregunta, ¿hasta cuándo?, se dirige a Dios, expresando aspectos de su carácter. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Es decir, esta oración está en la perspectiva correcta de la oración del cristiano. Es una oración correcta. Pese a ser una exclamación un poco osada, es una exclamación profunda del corazón de un creyente angustiado, afligido y en opresión, pero bajo una perspectiva correcta: Señor santo y verdadero. Lo primero que describe. Lo primero que hace la oración no es expresar el caso, ¿sí? Lo que expresa es el carácter ¿de quién? De quien puede resolver el caso. Es decir, está en la perspectiva de los 4 primeros sellos. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Redentor, Jesucristo es justo juez y Jesucristo es Señor absoluto de la historia. Esas 4 connotaciones del carácter de Cristo, descritas en los primeros 4 sellos apocalípticos, están expresadas en esta oración. Aquí vemos la aplicación de los 4 primeros sellos. Los 4 primeros sellos, pudiésemos decir, son la descripción del carácter de Cristo. Ahora vamos a ver cómo reaccionan los creyentes que entienden los primeros 4 sellos. ¿Cómo reaccionan? Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo? Y nosotros sabemos, querida iglesia, que la forma adecuada para dirigirnos a nuestro Dios es confiando en lo que Él es. Así nos enseñó el Señor Jesús en la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Describe el carácter de Dios. Nos permite concentrarnos, ver, contemplar el carácter del que está sentado en el trono, del que tiene en su mano derecha el rollo con los sellos, del que descifra los enigmas de la historia, del que conoce a ciencia cierta todos los misterios y las implicaciones circunstanciales por las cuales tenemos que pasar. Ni tú ni yo sabemos por qué tenemos que pasar. Hoy estamos aquí, pero no sabemos qué tendremos que afrontar más luego. No sabemos, ni a título personal, ni de nuestra familia, ni de la iglesia, ni de la sociedad. Hoy estamos aquí posiblemente con una realidad. Es probable que mañana tengamos una realidad totalmente adversa. Es probable. Así son las cosas, así es la vida. Ese es el diseño de la vida. Quizás enfrentando muerte, dolor, tortura, persecución, conflictos, opresión, escaseces. ¿Qué enfrentaremos más luego? No sabemos. No le podemos predecir. Aquí no tenemos una sesión de adivinación para decir qué te va a pasar al final del día. Lo único que la Biblia dice es que el Señor está con nosotros. Y pase lo que pase, sea la circunstancia que sea la que nos invada providencialmente de parte de Dios, nosotros tenemos que dirigirnos a nuestro buen Dios diciéndole: Señor, santo y verdadero. Sea la circunstancia que nos golpee, nosotros no podemos olvidar el carácter de nuestro Dios y Redentor Jesucristo. Él es Señor,
Él es santo, Él es verdadero, Él es Dios. Noten la indicación del texto. Si nosotros fuésemos con una urgencia a un lugar, por ejemplo, tenemos una emergencia y tenemos que ir a la policía, y salimos corriendo muy cerca hasta la estación, y llegamos con una gran angustia, nosotros ni saludamos ni le decimos, señor agente, buenos días, ¿cómo ha estado? No, sencillamente llegamos y decimos, mire, necesito ayuda, por favor. Pero a veces también hacemos así con nuestro Dios. En nuestras angustias se nos olvida exaltarle, reconocerle por lo que Él es. En nuestro egoísmo y nuestra ambición por resolver la situación, se nos olvida decir, tú eres, Señor, tú eres santo y tú eres verdadero. Es decir, estamos en el lugar adecuado presentando nuestra petición. No olvidemos, queridos hermanos, que la razón para nosotros poder confiar en Él es su revelación y que podemos dirigirnos a Él con libertad porque Él es Dios, porque Él es Señor. No importa la agonía que podamos tener, no importa el dolor que nos invada, Él es omnisciente, Él es Dios, Él es justo, Él es santo y no podemos omitir en el preámbulo, en la parte inicial de nuestro acercamiento a Él, mencionar, exaltar, reconocer los atributos de Él, porque son la base para nuestra confianza y para nuestra esperanza. Aun si no pudiésemos presentar la queja, es suficiente saber que Él es Dios, que Él es Señor de la historia, que Él es justo, santo y verdadero. Ahora es interesante porque estos aspectos del carácter del Señor que están describiendo estas almas bajo el altar, tienen que ver con la petición que ellos van a presentar. Es decir, hay tres aspectos del carácter que se mencionan. Primero, un título. Él es Señor. ¿Recuerdan quiénes se atribuían el título Señor en ese momento histórico? Los emperadores. Los emperadores romanos se hacían llamar así Señor. Y ellos exigían que quien pasara por su lado o quien se dirigiera a ellos tenía que inclinarse y decirle, tú eres mi Señor. Y luego presentar su petición. Pero cuando estos redimidos están clamando, el preámbulo de su clamor es, tú eres realmente Señor, con mayúscula. Y si quisiéramos hacer el énfasis diríamos, tú eres el único Señor. Es decir, es un contraste entre el señorío que presumía el emperador y los secuaces del imperio y el señorío absoluto que ejerce Jesucristo como verdadero redentor y como el que ha vencido la muerte. El segundo aspecto del carácter es santo. Interesante. Ahora, ¿cuál es el antónimo de santo? Inmundo, malo, perverso, sucio. Entonces, cuando estas almas están clamando y evocan, mencionan este aspecto del carácter de nuestro Señor, están diciendo, tú eres santo y nosotros somos pecadores, inmundos. Y todo lo que nos pasa a nosotros es en razón de las inmundicias y las perversiones de una sociedad caída. Pero pese a que nosotros sufrimos, afrontamos, cargamos las implicaciones del pecado y las consecuencias de la injusticia de una sociedad perversa, tú eres santo. O tú eres el único santo. Y el tercer aspecto es verdadero. Y verdadero tiene que ver también con la realidad que afrontaban la iglesia del momento histórico, en el momento de Juan, y es el engaño, la mentira. Había tantos falsos maestros en esa época. La mayoría de ellos eran gnósticos, y ya estaban comenzando a florecer los arrianos, que conocemos mucho en nuestras calles todos los días. Había muchos. Y había mucho masón también en esa época. Y mucho brujo.
engañando a los creyentes, pretendiendo engañarlos, pretendiendo desvirtuar el culto correcto. Y en medio de eso habían sufrido la iglesia. Y en razón del engaño y la mentira, muchos creyentes habían sido muertos, iglesias perseguidas. ¿Y cómo se dirigen los mártires? Señor, tú eres verdadero. Miren, qué cosa extraordinaria. Hay un Señor acá, pero tú eres el Señor. Aquí vivimos como perversos por realidades de dolor y de injusticia, pero tú eres santo. Y vivimos perseguidos, o la verdad es perseguida, y con el engaño, pero tú eres verdadero. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo primero que hacen los mártires, representados con estas almas bajo el altar? Diríamos nosotros, presentar las credenciales de aquel a quien se van a dirigir. Si nosotros estamos enfermos y requerimos un médico especialista, pues nosotros primero nos cercioramos de que a quien le vamos a entregar nuestro cuerpo para una cirugía, un trasplante o algo así, pues tiene que realmente ser un médico especialista. No le daríamos esa oportunidad a un tegua, ¿cierto? A un aprendiz. A cualquiera que diga, no, yo estudié medicina, no. Tengo que tener la certificación o la certeza de que realmente él es un médico, que tiene un respaldo, que legalmente yo puedo entregarle mi cuerpo y decir, bueno, ahí estoy, hágame la cirugía o el trasplante requerido. Si usted va a clamar, ¿a quién debe clamar? Si vamos a levantar una súplica tan agonizante como esta, ¿a quién debemos dirigirla? Y la respuesta es: solo hay uno a quien podemos dirigirla. Por eso todos aquellos que invocan imágenes o ídolos, dice la Biblia, están equivocados. No les ha amanecido. ¿Por qué? Porque ¿cómo le pueden confiar sus angustias a alguien que no les puede resolver? ¿Cómo le pueden confiar su dolor y su sufrimiento a alguien que no puede oír, ni reaccionar, ni puede compadecerse de sus necesidades? La Biblia dice que es una obstinación del hombre sin Cristo inclinarse ante cosas, ante criaturas y ante animales, reptiles y cuadrúpedos, y decirle: tú eres mi Dios, ayúdame. Porque al único a quien tenemos que inclinarnos con un clamor angustiante y confiado es ante nuestro Dios, único Señor, único Santo y único verdadero. ¿Qué dice el texto? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas? Esta segunda parte del texto es la presentación del caso. ¿Sí? Este es mi caso, esta es mi situación. Estamos exigiendo, estamos pidiendo, estamos preguntando por justicia. Ahora, implícitamente, cuando el clamor apunta a la justicia, está diciendo que a quien se están dirigiendo estos mártires representados es hacia un juez justo. Porque no iríamos pidiendo justicia a alguien que no tiene la capacidad de podernos resolver o responder las preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? Ahora, es interesante, querida iglesia, que la pregunta ¿hasta cuándo? Siempre apunta a la justicia. Siempre tiene esa connotación judicial, de litigio, de resolver una situación que está tornándose injusta y dolorosa, incomprensiva o incomprensible. ¿Hasta cuándo, Señor, Dios justo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? La pregunta que tenemos que hacernos acá: ¿qué es lo que están pidiendo estos mártires? No juzgas y vengas. Vengas no es ven, sino venganza. Lo que están pidiendo aquí es: ¿por qué tú no ejecutas juicio y venganza en favor nuestro? Claramente hay dos realidades aquí. Lo primero
Es una realidad de injusticia por la cual ellos han estado pasando. Yo les pregunto, ¿quién no ha sido víctima de una injusticia en esta vida? Desde que nosotros nacemos, afrontamos injusticias. ¿Por qué? Por la sociedad caída en la que estamos, por la condición caída que nosotros tenemos de la cual no nos podemos deshacer. Todos afrontamos injusticias. Nosotros salimos a la calle y con mucha facilidad escuchamos esa expresión, eso no es justo. No es justo eso. Nos subimos a un transporte público, no es justo. Nos pagan el salario, no es justo. Vamos a recibir los resultados de nuestros hijos en los colegios, ¿y qué decimos? No es justo. A veces llegamos a la iglesia y decimos, no es justo. ¿Por qué? Pareciera que es una consigna propia, casi inherente al ser, que nosotros exijamos o reclamemos o demandemos justicia. ¿De quiénes? De quienes nos rodean, de quienes están en poder, en capacidad de otorgarnos el cuidado, el bienestar, la tranquilidad. Nosotros vemos un país y todo el mundo dice no es justo, pero si se cambia el color del gobernante, tampoco es justo. Y si nos quedamos sin gobernante, tampoco es justo. ¿Qué es lo justo entonces? ¿Qué es justo? Pero la primera connotación de la petición es, hay realidades de injusticia. ¿Desde cuándo los creyentes sufren injusticias en esta tierra? ¿Desde cuándo? Desde el origen de la historia, ¿cierto? Desde Génesis capítulo 2 y 3 y 4 hay injusticias. No es justo que Adán y Eva hayan pecado. No es justo. Y así sucesivamente. ¿Es justo que Caín haya matado a Abel? No es justo. ¿Es justo que los creyentes hayan sido perseguidos, exiliados, torturados, acribillados? ¿Es justo? No, no es justo. ¿Pero qué dicen los opresores? Es justo. Porque estos trastornan el mundo entero. Y tenemos que callarlos. Porque lo que ellos dicen no nos conviene a nosotros. Entonces hay realidades de injusticia. Y yo quiero que tú pienses eso. ¿Estás siendo víctima de una injusticia? Ahora, podríamos catalogar dos sentidos de las injusticias. Hay injusticias comunes por la sociedad en la que nosotros vivimos. Sí, como que no tengamos una buena remuneración en nuestro trabajo, como que tengamos límites en nuestra libertad de expresión, como otras cosas que son injusticias de la sociedad, comunes en la sociedad. Pero el texto está apuntando a otro tipo de injusticias. El texto no está hablando de la injusticia de no tener un transporte para desplazarnos o de una mala remuneración en el trabajo. El texto está apuntando de injusticias que se cometen por causa del Evangelio. Es decir, de aquellos que han sufrido injusticias por ser cristianos, que es otro nivel de las injusticias, y es a lo que el texto está dirigiendo la atención. Aquí no están diciendo ellos, Señor, ¿hasta cuándo no tendré el dinero suficiente para mis gastos? Esa no es la petición de los mártires, porque todos tenemos esa realidad. Bueno, no todos, ¿no? El texto no está diciendo, ¿hasta cuándo tendré que trabajar? Porque es una realidad común a la existencia. El texto está diciendo es, ¿hasta cuándo los cristianos sufriremos injusticias? Sufriremos martirio y persecución por causa o a causa de la fe que profesamos. ¿Hasta cuándo? Los cristianos tienen que ser torturados, matados por llevar una Biblia, perseguidos simplemente porque son cristianos. ¿Hasta cuándo tendrán que perseguir a los hijos de los cristianos? Hay países donde violan a los hijos de los cristianos. En la actualidad, ¿no? No es historia, es en la actualidad. Los violan simplemente porque son cristianos. Les secuestran a sus hijos. Los persiguen, los avergüenzan, los humillan. ¿Por qué? Porque son cristianos, porque tienen una Biblia, porque van el domingo a una iglesia.
¿Y nosotros qué decimos? ¿Hasta cuándo? Señor, Dios justo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre. Ahora, nosotros debemos entender, porque con mucha facilidad podemos pensar que lo que están pidiendo estos mártires aquí es venganza. ¿Es permitido que los creyentes exijan venganza o se venguen por mano propia? ¿Qué dice el Evangelio? No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Y el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Estad quietos. No se defiendan. En caso de una acusación o persecución por el tema de ser cristianos, dejen que yo los defienda. Muchos de los mártires en la historia del cristianismo pudieron haberse defendido, pero no se defendieron y murieron quemados, otros murieron echados a los fosos de los leones, estrangulados, desmembrados, y no se defendieron. ¿Por qué? La pregunta es, ¿y si no se defendieron, por qué ahora piden venganza? Debieron haberse defendido y no estar pidiendo venganza después. Pero el texto no está apuntando a una venganza como la que nosotros entendemos. El texto no está diciendo, eso no es justo y yo quiero que le pase lo mismo o peor que a mí. El texto no alude a la venganza. El texto alude a la justicia. La mención no es venganza. El clamor no es, estamos enardecidos y queremos venganza. El texto dice es, confiamos que tú eres justo y que tú haces justicia. Ahora, es totalmente diferente. Una cosa es venganza y otra cosa es justicia. Ahora, está permitido para los creyentes reclamar o pedir o orar a Dios para que haga justicia. Está permitido. ¿Por qué? Porque la justicia es la base de la ley, porque Cristo es juez justo, y porque Él da a cada uno el pago conforme a su propósito soberano. Entonces, sí es permitido que nosotros oremos, Señor, pues hazme justicia. Eso es legítimo, es permitido. Podemos orar así. La Biblia nos autoriza, nuestros documentos históricos también ponen esa doctrina en perspectiva, y nosotros sí podemos orar, Señor, hay injusticias en esta nación, te pedimos que hagas justicia. Pero lo que no podemos orar es, Señor, te pedimos que hagas venganza. O dame el privilegio de sentarme para ver y contemplar la venganza que tú das a mis adversarios. Eso no está permitido. ¿Y saben qué es lo primero que aflora en nuestro corazón cuando tenemos una injusticia? Venganza. Es lo primero que brota en nuestro corazón. Cuando alguien nos trata mal, ¿qué es lo primero que nosotros deseamos para él? Que le vaya mal. Y yo quiero ver. No solo quiero que le vaya mal, yo quiero presenciar eso. Yo quiero estar ahí en platea, en primera fila, presenciando. Y cuando veo que le va mal, ¿qué digo? ¿Se lo ganó? ¿Merecido? Es que venga, le digo lo que él me hizo. Miren lo interesante. Pero contrario a la venganza que brota de nuestro corazón pecaminoso, los creyentes debemos orar por justicia. Señor, haz justicia. ¿En favor de quién? De tu pueblo primero. Pero contra los adversarios. Pero la base de la justicia que el creyente suplica y ruega e intercede es por el honor de nuestro Dios. No es por el privilegio o la satisfacción morbosa de ver que alguien sufrió, sino porque tú eres justo. Cuando nosotros decimos no es justo, ¿en qué estamos pensando? ¿En una categoría nuestra? ¿O estamos pensando en el carácter de Dios? Nos equivocamos porque yo digo no es justo para mí. Pero el creyente tiene que decir no es justo porque no está de acuerdo al carácter de Dios.
No es justo, está en contra del diseño, está en contra del plan, está en contra del carácter de nuestro justo Dios. No es justo. Estos mártires están pidiendo justicia. Ahora, es legítimo pedir justicia, porque Dios es justo, porque hace parte integral del pacto de la redención, porque justicia y misericordia van juntos. Nosotros imploramos misericordia, pero también imploramos justicia. Estamos hablando de la disciplina. Disciplina es justicia. Disciplina es rectitud. Entonces, estos creyentes están en la presencia de Dios, o estos mártires representados, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Quitémonos de nuestra conciencia que está hablando de venganza y que están frustrados esperando que estos antagonistas o adversarios sufran para ellos deleitarse. No, ellos están orando legítimamente. La mayoría de los salmos hablan de la justicia. Los salmos imprecatorios, los salmos judiciales, hablan de que Dios es justo y podemos orar para que Dios haga justicia en nuestras naciones, en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Señor, ¿hasta cuándo? Apelan a la acción de Dios, a la justicia de Dios. Y el texto termina diciendo: ¿no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta pregunta, que es una pregunta angustiante, profunda, conmovedora, termina diciendo: Señor, nosotros dimos la vida por ti. Nuestra sangre fue derramada. Y está hablando de las implicaciones prácticas del Evangelio. Recuerden que el primer altar que encontramos es el altar del sacrificio. El altar que representa a Cristo, degollado en favor de su pueblo. El segundo altar es el altar de los creyentes que, debiendo haber sido degollados en el primer altar, no son degollados porque Cristo toma su lugar. Y ahora en el segundo altar, que es el altar del incienso, suplican justicia y misericordia. ¿Me hago entender? ¿Dónde debiéramos estar degollados nosotros? En el primer altar. Ahí entran todos, hombres, mujeres, niños, extranjeros, todos pecadores. Todos debiendo ser degollados en la lista de espera. Pero ¿qué dice el Señor? No, un momento. Yo me he provisto de un cordero para el sacrificio. Y todos presencian eso. Se pasó por alto. Sustitución. Mediación. Y en el segundo altar, ¿qué hacen aquellos a quienes se les ha pasado por alto el ser degollados? Suplican en oración, como un incienso en la presencia del Señor. Señor, porque tú nos has redimido y por tu sangre nos has perdonado y nos has llamado de toda lengua, pueblo, tribu y nación. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Usted y yo hubiéramos podido quedar en el primer altar, justamente degollados, porque somos malos y perversos. Ahí ese es nuestro lugar adecuado, el matadero. Ese es el lugar para estar ahí. Pero el Señor dice: yo tomo tu lugar y tú vas a entrar al lugar del incienso para agradecer, para ofrecer culto de adoración exaltando la obra perfecta de la redención. Y es lo que hacen estos creyentes. Estos creyentes, aún muertos, testifican sus obras de que ellos están ofreciendo oraciones como incienso en la presencia del Señor, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo podremos disfrutar de tu justicia absoluta? No es un clamor de queja y de reclamo, es un clamor de expectativa. Es el clamor de la esperanza cristiana, escatológica, evangélica. Señor, si tú ya me diste las arras, la cuota inicial, ¿cuándo será que tengo todo? ¿Cuándo será que me llamas a tu presencia para disfrutar plenamente de lo que hoy disfruto en parte? Señor, ¿hasta cuándo? No es un reclamo, es una expectativa gloriosa que los creyentes tenemos.
Señor, yo ya he disfrutado tu justicia. El hecho de que me hayas pasado por alto en el primer altar es justo de parte tuya como un beneficio del pacto de la redención. Pero, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será el momento glorioso en que disfrutaremos plenamente todos los beneficios de la redención, toda la justicia en tu mismísima presencia? Notemos la inversión. ¿Hasta cuándo de reclamo o de frustración? ¿Y hasta cuándo de expectativa? Cuando le prometemos a nuestros hijos algo que ellos quieren, un paseo, ir a un lugar o comprarles algo, ¿cuál es una de las preguntas más frecuentes que ellos nos hacen? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Tú me dijiste, tú me prometiste. A ver, ¿cuándo? ¿Es ya? ¿Y qué dice la Escritura? Hay que esperar un poco, pero va a llegar ese día. ¿Sí? La pregunta cristiana hoy para nosotros es, Señor, ¿hasta cuándo? Tenemos que estar con esta expectativa, con esta intriga, con esta espera de no poder disfrutar en plenitud las maravillas de la redención. Ya las disfrutamos. Ya somos hijos de Dios, ya somos salvos por gracia, redimidos por su sangre, tenemos la certeza del perdón de nuestros pecados, pero aún tenemos que lidiar con nuestra propia condición y con una sociedad caída. Señor, ¿hasta cuándo? Y lo que representan estos mártires es que algunos ya se habían adelantado y estaban ya a la espera gloriosa, en la antesala de la gloria celestial plena. Y otros están todavía esperando y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Esa es la espera suya? Si esa pregunta usted la formula hoy, Señor, ¿hasta cuándo? De frustración, de dolor, de incapacidad, probablemente tenga que pedir perdón hoy, porque no ha entendido el Evangelio. Pero si hoy usted, por la gracia de Dios, puede formular la pregunta de otra manera, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, anhelo fervientemente estar contigo. Anhelo fervientemente ese día glorioso, esa mañana gloriosa, ese día esperado, donde estaremos contigo. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Será hoy? ¡Qué delicia que fuese hoy! O esta semana, o en este fin de año. Señor, ¿hasta cuándo no me permitirás? ¿Hasta cuándo me permitirás esta espera y no podré estar plenamente contigo? Y ese es el clamor. Y a ese clamor Dios va a responder. Hay que esperar un poquito. ¿Sí? Ya, pero todavía no. Sí, aguarden esa expectativa. Conserven, cultiven la expectativa. Pero hay que esperar un poco. Se necesita un poco más de sangre derramada. Otros mártires que mueran como ellos. Hermanos, la esperanza que tenemos en Cristo es maravillosa. El texto no es un reclamo, y mucho menos de venganza. El texto es una oración suplicante de expectativa de que la justicia sea plena, ¿sí? Y el reino de Dios sea pleno para los creyentes y podamos tener la certeza absoluta de estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. ¿Aguarda usted así el día del Señor? ¿Aguardaron este día de adoración pública de esa manera? ¿Cuándo es domingo? ¿Sí? Qué lástima que apenas sea lunes y que no sea ya domingo para volver a la iglesia. ¿Hasta cuándo tengo que esperar para volverme a reunir con mis hermanos? ¿Hasta cuándo tengo que trabajar para luego tener el privilegio hermoso de venir a estar en la comunión con los santos? ¿Hasta cuándo? ¿Añoran ustedes así el día del Señor? ¿O más bien dicen, ay, otra vez domingo? ¿Y si no voy? No es esa la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es, Señor, tenemos una expectativa, y esa expectativa eres tú. Y esa expectativa solo se suple, solo se sacia en ti, que eres el bien mayor, el bien supremo. ¿Hasta cuándo? Oremos, por favor. Señor, tu palabra, que es verdad, que es justa y santa como tú, nos da esperanza en medio de las adversidades.
Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos preguntas por injusticias y por pecados que cometemos. Señor, pero frente a esas injusticias de la sociedad y de nuestro propio corazón, en las cuales no encontramos respuestas, tú nos das el Evangelio. Y el Evangelio es la respuesta para las injusticias. El Evangelio mitiga las ansiedades. El Evangelio transforma las condiciones de vida y nos da la expectativa gloriosa de los hijos de Dios. Y cuánto quisiéramos hoy repetir esta misma oración de estos mártires históricos, pero con la actitud expectante del día glorioso. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, yo quisiera que fuera hoy. Señor, quisiéramos que fuese ya. ¿Por qué esperar más? ¿Por qué no estar contigo hoy mismo? Señor, ¿por qué no nos llamas hoy a tu presencia? ¿Hasta cuándo? Pero gracias por la esperanza, que sea hoy, o sea mañana, o sea en muchos años, estaremos contigo. Señor, gracias por alimentar con tu palabra y con tu espíritu la esperanza de los hijos tuyos. Y gracias por darnos la oración como medio para nutrir esa comunión y esa esperanza de estar contigo, lo cual es muchísimo mejor. Señor, qué maravilloso los que ya tú has llamado a tu presencia. A nosotros nos llamarás. ¿Cuándo? No sabemos, muy pronto. Pero permítenos que mientras llegue ese día, podamos estar gozosos aquí, afrontando aún las injusticias y las vicisitudes de la vida, del trajinar aquí, del peregrinar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos esperanza. Y gracias por resolver todos nuestros interrogantes. ¿Y de qué manera los resuelves? Mostrándote como Señor, santo, verdadero y justo, y ayudándonos a entender que tienes el control absoluto de la historia y que la llevas a feliz término para tu propia gloria. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar respuesta a las realidades de dolor que tenemos como familias, como creyentes, como iglesia. Pero que encontremos respuesta no en un juez o en un abogado o en una resolución de acuerdo propio. Que encontremos esperanza solo en tu lugar santo, en la oración, a través del Evangelio. ¿Hasta cuándo, Señor, tendremos que alimentar esa esperanza ferviente de estar contigo? Y tú nos respondes, hay que esperar un poco, pero ya en breve estaremos todos en la mesa compartiendo. Gracias te damos, Señor, porque esa expectativa la tenemos no por mérito, sino por tu sangre sustituta. Pudiendo haber sido degollados en el primer altar, tú lo hiciste en nuestro lugar y nos diste el privilegio de entrar al lugar santo, no para presumir de ningún mérito, sino para estar a tus pies, implorando tu gracia y expectantes de tu justicia. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.